Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín. Bienvenidos a este espacio de UN Radio. Hoy tenemos en los micrófonos de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, al profesor Mauricio Albeiro Montoya, autor de la publicación 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. El profesor ha sido realizador en los últimos 2 años de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Él quiso que su investigación se convirtiera en un programa de radio, y a propósito de la fiesta del libro y la cultura, invitamos al profesor porque él presentará una conferencia el día 15 de septiembre en el marco de la fiesta del libro sobre cómo se convirtió su publicación sobre el conflicto en un programa de radio. ¿Cómo está, profesor? Daniel, muchas gracias por esta invitación. Gracias a la Universidad Nacional que nos abre estos espacios para poder seguir divulgando el conocimiento. Y como muy bien dices, este es un proyecto conjunto del que yo tengo la alegría de ser el coordinador y que lleva por título 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Ha sido un trabajo con colegas, estudiantes, pero sobre todo amigos, que en el año 2017 se transformó en un texto y que 1 año y medio después decidimos reinventar, porque en ocasiones se debe pensar que no solamente los textos deben quedar ahí muertos o plasmados o quedados simplemente en un anaquel, sino que las cosas podrían también reinventarse, y eso fue lo que pensamos, y en agosto del año 2018 comenzamos esta aventura de la radio y hemos venido realizando programa a programa respondiendo lo que son estas preguntas, y al día de hoy pues ya estamos por el programa 80 y esperamos que el 4 de diciembre pues este ciclo del programa de 100 preguntas pueda cerrarse de manera satisfactoria. Bueno, profesor, hablemos un poco lo que será la conferencia que usted dictará el día 15 de septiembre en el marco de la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Bueno, quiero empezar esa respuesta agradeciendo a las autoridades académicas de la Fiesta del Libro que muy generosamente aceptaron nuestra propuesta, evaluaron y consideraron que era una propuesta pertinente. Como muy bien decís, el 15 de septiembre, día domingo, a las 2 de la tarde, en el aula de salones especiales de lectura, tendremos la oportunidad de compartir un espacio, más que una conferencia, es un espacio en el que conversaremos. Tenemos como invitado a Juan Pablo Barrientos, quien fue ganador del premio Simón Bolívar de investigación radial del año 2018, y él conversará con varios de nosotros, los realizadores de este programa, y el objetivo de ese día es que todos los que nos acompañen pues no solamente puedan escuchar algunos fragmentos de todos estos programas que hemos emitido, en los que hemos tenido invitados muy especiales, sino que también podamos conversar apoyados de Juan Pablo Barrientos sobre la importancia de la radio, el impacto que la radio tiene en el país y la importancia de la radio como un eje de divulgación, específicamente de un elemento pues del que se ocupa nuestro programa, que es la historia del conflicto colombiano, que quienes lo han escuchado y a los que no lo han escuchado los invitamos a que lo escuchen, se darán cuenta que es un programa de divulgación de la historia en el que de alguna manera lo que buscamos es que las nuevas generaciones en un futuro e incluso hoy tengan una herramienta para entender los acontecimientos del pasado, y así también podamos todos entender estos procesos en los que estamos transitando, que algunos llaman de posacuerdo o de posconflicto, y que de alguna manera pues nos sirven como herramienta para nuestros análisis actuales. Profesor, hablemos de la historia de 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano. ¿Cómo nace esta publicación? ¿Cómo se vinculan otros investigadores? Bueno, esta publicación es un proyecto que nace alrededor del año 2009.
después de varias conversaciones con un colega y amigo que también es coautor de este proyecto, que es John Freddy Arboleda, y con el que tuvimos la oportunidad de empezar a pensar la posibilidad de crear una estrategia pedagógica que permitiera a cualquier persona, estudiantes, especialistas, no especialistas, entender asuntos tan complejos del conflicto que en muchas ocasiones se quedaban simplemente en asuntos jurídicos que nadie entendía, como por ejemplo saber qué era el delito político, saber por ejemplo asuntos relacionados con la época de la violencia, y que en muchas ocasiones quedan enmarcados en textos muy buenos, pero que son textos a los que la gente no accede o que en realidad a veces se vuelven complejos. Dada esa circunstancia, pues conversando con el colega John Freddy, pues empezamos a mirar una estrategia que nos pudiera permitir hacer eso y encontramos fuera del país 2 ejercicios muy interesantes. Un ejercicio de un profesor, Pedro Brieger, en Argentina, que hace un ejercicio con preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, y un ejercicio en Alemania en el que encontramos preguntas y respuestas para explicar lo que en su momento era la República Oriental Alemana, y que fue un texto que se convirtió pues como en una especie de cartilla divulgadora por todo el mundo, traducido a varios idiomas. Eso nos pareció muy interesante y entonces decidimos utilizar esa metodología mayéutica, puntualmente con 100 preguntas. Para muchos 100 es poco o para muchos es una cantidad alarmante. Decidimos cerrarla ahí y empezar a escribir entre el año 2010 y el año 2015, organizar todo lo que fue las preguntas, las respuestas. Se fueron involucrando profesores amigos, investigadores, estudiantes que conocían el ejercicio, y vale decir acá que esto también surge como una propuesta en relación con un curso que llevo varios años dictando en la universidad, que se llama Problemas Sociopolíticos Colombianos, y es un curso que se dicta a varios estudiantes de todas las carreras de la universidad, no tienen que ser específicamente de ciencias sociales. Eso también ha sido muy interesante porque estudiantes de otras áreas pues se han acercado al texto y lo han recibido con mucho beneplácito. Entre el año 2016 y 2017, los 2 libros, porque son 2 ejemplares, 2 tomos. El tomo 1 tiene las primeras 50 preguntas, que abarca un tiempo de los años 40 hasta los años 90, y el segundo tomo, las otras 50, que abarca un poco de los años 90 hasta la actualidad, podríamos decir 2016-2017. Y ese proceso pues terminó escribiéndose, convirtiéndose en 2 textos, y ahora pues como te decía anteriormente, lo convertimos en un programa radial. Esperamos próximamente poder sacar una segunda edición de ambas obras y poder seguir divulgando lo que es el conocimiento histórico del conflicto colombiano. Cuando usted habla de una segunda edición, ¿serían 50 preguntas más? No, en realidad sería ampliar. Lo que hace una segunda edición de una obra es revisar, actualizar elementos y a la vez ampliar información, porque eso también ha sido un ejercicio muy interesante y me alegra mucho tu pregunta porque me permite decir esto, que el texto no muere. ¿En qué sentido? En mi curso de Problemas Colombianos, una de las tareas que tienen que hacer los estudiantes al día de hoy es leer las respuestas del libro, algunas de ellas que yo le asigno, escuchar los programas de radio que tienen que ver con ese tema que se le ha asignado, y su trabajo específico es ampliar, documentar cosas nuevas que no estén ni en el texto ni en el programa de radio, y eso de alguna manera pues amplía el conocimiento, y será lo que nosotros podemos decir cuando se lee la pasta de una obra que dice segunda edición, que dice segunda edición revisada y ampliada. La obra o la publicación cumple un papel pedagógico que es complementado por el programa de radio que fue producido por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Podríamos hablar un poco sobre este trabajo que hizo que esta obra se convirtiese en esta serie radial que ya está llegando casi a su final y que cuenta con diversos programas de distintos temas de la actualidad colombiana y también del pasado y todo el contexto sociopolítico e histórico de Colombia. Voy a volver a utilizar la palabra que usé en una de las respuestas porque me parece que es una palabra muy bella, ¿no? La reinvención. Uno cuando se reinventa en muchas opciones de vida, pues dice voy a cambiar radicalmente, y me parece que lo que ha logrado el programa de radio es eso, es que
ha reinventado un texto y lo ha llevado a los micrófonos para que salga por la radio y que muchas personas puedan escucharlo, pero además con un aliciente muy interesante, y es que el programa de radio vincula música, vincula testimonios, vincula preguntas a la gente en la calle y vincula invitados especiales que fueron citados en el texto, pero que ahora teníamos la posibilidad en el programa de radio de traerlos. Voy a colocar ejemplos como las preguntas relacionadas con el sicariato en el texto, pues no podían dejar de citar a un personaje como Alonso Salazar, cuya obra No nacimos pa' semilla, pues es un emblema en ese tema, y tuvimos la alegría de tenerlo en el programa. Hemos tenido la voz de excombatientes de distintas guerrillas, del EPL, de las FARC, hemos tenido la voz de académicos autorizados que han escrito sobre temas tan candentes e importantes como la extradición o la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos tenido programas en los que hemos logrado ahondar en periodos históricos que para mucha gente son complejos o difíciles de entender, o de los que no quieren escuchar, pero que de alguna manera pues las voces testimoniales y lo que hemos podido leer también de los textos han permitido que este horizonte de comprensión pues se amplíe un poco. Y además de eso, pues no solamente está emitido, como muy bien lo dices, por la Universidad Nacional, a la que tenemos pues un agradecimiento infinito por habernos permitido el uso de sus micrófonos, sino que también este programa de radio, después de ser emitido, es llevado a la plataforma de YouTube, es llevado a la plataforma de iVoox y es llevado también a una página de Facebook que tiene el mismo nombre del libro, y allí se cuelgan, por decirlo así vulgarmente, los programas de radio que cualquiera puede escuchar en cualquier momento. Entonces creemos también que este es un ejercicio de acervo histórico que va a quedar como una referencia para que no solamente en el presente, sino que también en el futuro se pueda seguir escuchando y ampliando en este espectro del conocimiento del conflicto colombiano. ¿Cuántos programas piensa que se pueden realizar? Bueno, la idea oficial, como para mantener lo que es el libro, pues es hacer 100 programas. El 4 de diciembre de este año 2019 se emitirá el programa número 100. Sin embargo, hemos tomado una decisión, y esto pues es como una noticia, digamos, de chiva, por decirlo de alguna manera. Vamos a grabar unos programas más, aproximadamente unos 10 programas más. Esos no se emitirán por la emisora, pero estarán en las plataformas de YouTube, de iVoox y de la página de Facebook. Y son 10 programas y les voy a contar por qué. Porque los oyentes, quienes nos escriben, quienes comentan los programas en las distintas plataformas, nos dijeron que por qué no habíamos hecho unos programas sobre el siglo XIX, hablando de las guerras civiles, que son tan importantes en este siglo para entender lo que fue la transición en Colombia tras los procesos de independencia hasta la llegada de la Guerra de los 1000 días. Y aunque nuestro trabajo es un trabajo que ahonda desde los años 40 en adelante, pues pensamos que puede ser una estrategia interesante y estamos construyendo esos programas y esperamos tenerlos en diciembre para que nuestros oyentes los disfruten también. Bueno, usted es filósofo, magíster en historia. ¿Cómo fue ese acercamiento a la radio y cómo le pareció el haber trabajado todo este tiempo en la producción de estos programas? Bueno, primero contarte que para mí es una gran alegría el tema de la radio. Yo nunca había dirigido o orientado, por decirlo de alguna manera, un programa de radio. Siempre había tenido la alegría de que me invitaran a programas de radio como entrevistado y me gustaba mucho. Pero el año pasado, en el año 2018, de la mano del profesor Gonzalo Medina, a quien también pues valga saludar y agradecer, él que es un gran conocedor de la radio, un gran amante de este medio también, y además de eso pues que ha trabajado mucho en este ámbito, me invitó a que hiciéramos un programa sobre los mundiales de fútbol, y ese programa también se emitió aquí en la Universidad Nacional, y luego de ese programa que se terminó pues a puertas del Mundial de Rusia 2018, pues yo dije qué interesante poder seguir
emitiendo programas, y ahí vino la posibilidad de hacer el programa de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, y ha sido una experiencia muy bella, además por algo que creo que tiene el programa que valoro mucho, y es la polifonía. Es decir, hay muchas voces en este programa, no solo la mía, sino también la de los invitados y la de los compañeros y colegas que escribieron con nosotros el texto y que han venido también a dejar su voz en estos micrófonos, y que siento que eso aporta un poco también a que el programa tenga diversidad, no solo con la polifonía de los invitados y los autores del programa, sino además con la música, que también aporta para que se enriquezca el conocimiento en relación pues como con otro escenario en la comprensión de estos fenómenos. El profesor Gonzalo Medina es realizador del programa Brasil, el país de los sueños, un programa que se emite los domingos a las 4 de la tarde por los 100.4 FM. Invitamos a los oyentes para que escuchen este programa, que es dedicado específicamente a la música brasilera. Bueno, siguiendo con el profesor Mauricio Montoya, ¿usted qué piensa que puede pasar en el futuro con esta segunda edición que se está proyectando de 100 preguntas y respuestas para entender el conflicto colombiano, y con estos programas radiales que usted me dice que le han servido como sustento y uso pedagógico en las clases de historia y contextos sociopolítico? Bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos un reto muy grande en la academia, y es el hecho de traducir el conocimiento. Traducir el conocimiento a todas las personas, llevar el conocimiento a mucha gente. Y me perdona que haga esta referencia, y es que el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es un centro maravilloso, que ha producido materiales maravillosos, como no solamente en Colombia, o centros de estudio que lo han hecho de manera maravillosa, siente uno que a veces esos textos se pueden quedar en los anaqueles de las bibliotecas, solo llegar a académicos especializados, la gente del común tal vez no lee esos textos. Entonces, por eso también en su momento decidimos que esta herramienta pedagógica mayéutica de preguntas y respuestas fuera un ejercicio particular. Y te digo, no creo que, como me preguntas, ¿qué cree que puede pasar? No, yo creo que ya está pasando, y te voy a decir por qué. Porque he sido invitado en muchas ocasiones a universidades, auditorios de estudiantes universitarios, auditorios de estudiantes de colegio de esta ciudad y otras ciudades de Colombia, en la que han visto con muy buenos ojos este trabajo, y me han invitado a que hable con los chicos, a que profundicemos en las preguntas, a que ellos también hagan ese ejercicio de contestar nuevas preguntas. He conversado con colegas, amigos, docentes de instituciones educativas de bachillerato, y han recibido con mucho beneplácito este trabajo, y han trabajado con él en las instituciones y en sus clases de ciencias sociales. Entonces yo creo que este es un legado que el colectivo en el que yo estoy pues vinculado, y en el que tengo el honor pues de alguna manera de coordinar con los demás compañeros, este es un ejercicio que va a quedar como herencia para el futuro y también para el proyecto académico. Entonces, ojalá que podamos tener prontamente una segunda edición. Les cuento también que hay un proyecto cercano, y es que este texto de 100 preguntas y respuestas se traduzca a lengua inglesa. Ya está el proyecto de traducir el primer tomo. El texto, aunque en español, pues ha llegado a muchas partes. Está en universidades como la Universidad de Moscú, de la Universidad de la Amistad y los Pueblos. Ha llegado a España, ha llegado a universidades norteamericanas, ha llegado a universidades de países latinoamericanos, y está también pues en varios centros educativos y bibliotecas de la ciudad de Medellín, de Bogotá y Cali. Entonces, ojalá podamos tener prontamente no solo la edición bilingüe, sino también en un par de meses la edición virtual, para que cualquier persona de Colombia o del mundo lo pueda descargar, leerlo, comentarlo y ampliarlo si así desea hacerlo. Son 100 preguntas y respuestas. ¿Cuál fue la pregunta más difícil para usted? Pues en realidad todas tienen su grado de complejidad, pero ahí yo creo que más que hablar de dificultad a la hora de responder, yo creo que hay un ejercicio muy bello, y también te agradezco mucho por esa pregunta, porque me permite también felicitar a mis compañeros, a quienes estuvieron en esta aventura, porque aquí hay una cosa muy bonita, y es que este trabajo es un trabajo interdisciplinario. En la construcción de este ejercicio de las preguntas y las respuestas hay filósofos, historiadores, abogados, artistas,
sociólogos. O sea que hay una rama interdisciplinaria de personas haciendo este trabajo, y me robo un par de segundos más para decirte que ese ejercicio estuvo muy interesante, porque cuando nos repartíamos las preguntas por afinidades para responderlas, cada uno de nosotros respondía, pero teníamos un primer objetivo, y era que después todos los otros leían lo que el otro escribía con el objetivo de decir, bueno, se entiende, esto es claro, esto puede llegar a cualquier persona. Y en muchas ocasiones hicimos ejercicios con la gente en la calle, preguntándoles si podían leer una respuesta y se podía entender eso. Y también tengo que lanzar aquí un agradecimiento a la doctora Lucía González, quien es hoy una de las comisionadas de la verdad y que en su momento dirigió la Casa Museo de la Memoria de Medellín, porque ella nos abrió las puertas en el año 2016 para que hiciéramos un seminario que llevaba el título de 100 preguntas y respuestas. En ese momento todavía no se había publicado el libro, en ese momento teníamos las preguntas, ya estábamos escribiendo las respuestas, pero ese seminario nos dio la posibilidad, con la gente que iba al seminario, de ampliar las respuestas, de ver qué tan claras eran. Y también no puedo dejar de agradecer aquí a personas que fueron muy importantes, como el señor Leonidas Angarita, que ha sido, además de un amigo, ha sido un lector de nuestro trabajo y quien fue también quien nos animó a seguir, y profesoras como la profesora Livia Restrepo, que además de haber leído nuestro trabajo, también nos acompañó en lo que fue el proyecto, pues, de edición, y a figuras como el profesor José Guillermo Memo Ángel, que quien hizo el prólogo del primer tomo y quien también nos animó a que este trabajo pues siguiera adelante. Hay muchas personas a las que hay que agradecer, pero quiero también decir que este es un ejercicio interdisciplinar apoyado por muchas entidades independientes, también por la Universidad Católica de Cali. Agradezco también aquí al padre Robert y a Jenny Trejos, quienes desde el Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Cali apoyaron este trabajo, y a entidades como la entidad de la Corporación Abril, entidades que también decidieron apoyar este trabajo independiente, porque no quisimos hacerlo directamente al principio con una editorial, sino con estos colectivos como Amigos de la Esperanza y otros socios que estuvieron apoyando nuestro trabajo para que pudiera darse a la luz. Pero la pregunta más difícil, o sea, todas fueron difíciles. Sí, yo creo que todas tienen su grado de complejidad, como te decía ahora, pero si me preguntas, te voy a decir, entre las más difíciles para mí estuvo entender qué es el delito político, sobre todo porque esa pregunta fue una pregunta construida con un amigo abogado, y entre los dos pues lo que buscábamos era que le quedara muy claro a la gente qué es ese tema. Ese es uno de los temas fundamentales para entender el conflicto colombiano. Yo le digo a mis estudiantes en las clases, si no entendemos qué es el delito político, que es un tema muy jurídico, pero hay que tratarlo de traducir a la gente, si no entendemos qué es eso, no entendemos la historia de Colombia, porque el delito político es un fenómeno del año 1834, o sea, fue una propuesta hecha por el entonces general Santander para los proyectos que después, en términos jurídicos, pues fueron el colofón de muchas guerras civiles. Entonces, por eso cuando se habla en el país y en su historia de amnistías, de delitos políticos y todo esto que pasó hasta el día de hoy con lo que se vio en el último proceso de paz de La Habana con las FARC, se está hablando todavía del delito político. Entonces, entender eso es fundamental. Para nosotros fue complejo, sobre todo tratarlo de llevar a un lenguaje fácil para que cualquiera que lo lea entienda qué es eso. Y aquí también hicimos un programa de radio con el profesor Pedro Piedrahita, que es un gran conocedor del tema, y en ese programa de radio yo creo que quedó muy claro para los oyentes qué es el delito político, y si no, pues al menos se inquietaron por entender un poco qué es eso, y seguramente fueron a buscar para tratar de darle más claridad a esa respuesta. Profesor, lo invito a que haga la invitación a los oyentes para que asistan a la conferencia el 15 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Medellín, donde se realizará la 13ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, y ese día a las 2 de la tarde usted dará su conferencia sobre la reinvención de 100 preguntas y respuestas, que pasó de ser una obra escrita, una publicación, un libro, a un programa de radio y una serie de radio. Nuevamente, pues invitar a todos los oyentes a que nos acompañen. Como te decía ahora, más que una conferencia, va a ser una conversación en la que los realizadores del programa tendremos la oportunidad de conversar con Juan Pablo Barrientos, un hombre bastante
ducho y ya con bastante experiencia en los temas de la radio. Nosotros somos unos neófitos amantes de este tema, pero no somos expertos. Los invitamos para que nos acompañen en esa conversación, para que estén allí, para que escuchen algunos fragmentos del programa de radio. Ojalá que puedan escucharlo también y que en ese día puedan aportar, darnos sus experiencias, contarnos qué ha sido para ustedes también este programa de radio. Ese domingo 15 de septiembre, 2 de la tarde, en la sala de Nuevas Lecturas tendremos esta conversación, así que los invitamos a todos y sea esta la oportunidad pues para agradecer a todos los que nos escuchan, a la Universidad Nacional por abrirnos los micrófonos tan generosamente para que este proyecto se pudiese hacer realidad. Bueno, muchas gracias al profesor realizador Mauricio Montoya. A los oyentes los invitamos a que sigan en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta pronto. Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.